mi nombre es Elena y estás en el canal Elena's Crochet. Hoy vamos a realizar esta mochila tan chuli. Veréis qué fácil es de hacer. En esta ocasión la que os muestro está hecha en un color beige camel, pero para hacerla con vosotros voy a cambiar el tono a un blanco roto, ¿vale? Empezaremos haciendo este granny central, que lo colocaremos así en vertical, y a continuación tenemos que hacer como 4 esquinas, que serían como si hiciéramos medio granny prácticamente. Tenemos que hacer 4 esquinas, unirlas al granny central, después añadiremos hilo en un lado y haremos una parte y luego la otra, o sea que esto iría cerrado por detrás, ¿veis? Con el ancho que queramos. A continuación haremos la parte de arriba, este trozo de aquí en redondo, la parte de abajo igual y una base en la parte de debajo del todo. Así de fácil. Le colocaremos una borla y nuestro cordón para colgarnos, que es una cuerda lo que yo he utilizado. Materiales: 300 gramos de... Yo estoy utilizando este hilo de Melissa, que es muy finito, pero lo pongo doble. Aquí recomienda aguja del 2,5-3. Vamos a utilizar una aguja del 4 porque, como os digo, vamos a poner hebra doble. Con 300 gramos tenemos, o sea que primero empezamos con 2 madejitas y luego la última madeja pues la estaremos cogiendo la hebra de dentro y la de fuera a la vez, y así trabajamos nuestra hebra doble. La cuerdecita es esta, que tiene 3 metros. Bueno, nos va a sobrar un montón porque no vamos a utilizar los 3 metros. Es de 0,8 centímetros de grosor. Y nuestra aguja del número 4. Y una tijerita y poco más. Bueno, igual un poquito de material de otro tono si queremos ponerle a la bola el detallito de otro tono. Sí, muy fácil, ya os digo. Empezaremos por el centro, como os digo, luego ya os voy indicando cada pieza cómo se monta. A ver, os quiero aclarar que podéis utilizar cualquier tipo de material. Este me gusta porque es tipo cordoncito, ¿veis? No lleva muchas hebras, es tipo cordoncito. Entonces, la verdad que poniéndolo doble, me ha gustado cómo queda el resultado. Queda el grosor indicado y la verdad que me gusta. Pero podéis utilizar un algodón 100%, lo que queráis. Para un grosor del número 4, si queréis que os quede este tamaño. Pues empezamos haciendo un anillo mágico con 2 hebras. He puesto la hebra doble, con este tipo de material. Si estáis utilizando un grosor adecuado al número 4, no hace falta que pongáis doble. Vale, hemos hecho nuestro anillo mágico. He hecho ahí una cadena para poder cerrar el anillo. Hago otra y otra para tener un punto alto. Tengo que tener en total dentro del anillo 12 puntos altos, así que tengo que hacer 11 más. 3, 4, 5 y así hasta tener 12 en total. Tengo mis 12 puntos altos, tiro de la hebrita del anillo mágico para cerrar y me voy aquí a estas 3 primeras cadenas que hicimos, arriba del todo, en la tercera cadena, y hago un punto deslizado. Nos vamos a desplazar entre punto y punto a ese espacio, al primer espacio que nos encontramos. Vamos a subir con 2 cadenas, perdón, 2 cadenas. Cojo hebra. Vuelvo a entrar en ese espacio. Hago un punto alto sin terminar. Entro de nuevo y un punto alto sin terminar. Y ahora ya tengo 3 puntos altos sin terminar, por eso hemos empezado con 2 cadenas y cerramos. Tenemos los 3 puntos altos cerrados juntos. En cada espacio, sin cadena de separación ni nada, entre punto y punto, en los huequecitos, vamos a hacer lo mismo.
1, 2 y 3. 3 puntos altos sin terminar y los terminamos. Cogemos hebra, nos vamos al siguiente espacio y repetimos. 1, 2, ay, perdón, que no lo he terminado. 2 y 3. Cojo hebra y cierro. Vamos rellenando cada huequecito con los 3 puntos altos sin terminar. Tendremos al final 12 grupitos de 3 puntos altos sin terminar en total. He completado mi último grupo, tengo 12 grupos en total y me voy aquí arribita del primer grupo, al centro. Hago un punto deslizado. Me deslizo de nuevo a los espacios, a el huequecito que nos queda en medio entre grupo y grupo. Subo con 2 cadenas y voy a repetir exactamente igual, pero con una cadena de separación en medio. Tengo mis 3 puntos altos sin terminar, los termino y hago una cadena. Me voy al siguiente espacio y repito. 1, 2, 3, cierro y hago una cadena. Siguiente espacio. 1, 2, 3, cierro, hago una cadena. Repetimos esto por toda la vuelta hasta tener 12 grupitos en total. He completado la tercera vuelta ya. Aquí ya he hecho mi grupito, una cadena y me voy igual al centro de este primer grupito que hicimos, con punto deslizado. Me deslizo al primer espacio. Vamos a empezar la cuarta vuelta haciendo una primera esquina en este espacio. Así que subimos con 2 cadenas. Completo un grupo de 3 puntos altos sin terminar. Completado. Hago 2 cadenas y vuelvo a hacer en el mismo espacio otro grupo para hacer una esquina. 1, 2 y 3 puntos altos sin terminar. Completo. Tengo una primera esquina. Vale, ahora hacemos una cadena de separación. Nos vamos al siguiente espacio. 1, 2, 3. Hago primer grupo de 3 puntos altos sin terminar. Hago una cadena. Siguiente espacio. Repito, otro grupito. 1, 2, 3. Cierro, hago una cadena. Y ahora haremos otra esquina, igual que hemos hecho aquí, en el siguiente espacio. 1, 2, 3. Cierro. 1, 2 cadenas porque estamos haciendo una esquina y en el mismo espacio vamos a meter otro grupito de 3 puntos altos. 1, 2, 3. Cierro. Tengo otra esquina. Vamos a ir haciendo así toda la vuelta. Esquina, cadena, un grupito, en el siguiente espacio otro grupito y ya tocaría de nuevo la esquina. Ahora hago una cadena, tengo que hacer en este espacio. Un bloque de 3 puntos altos sin terminar, termino. Hago una cadena y me voy. Hago de nuevo los 3 puntos altos sin terminar, terminados juntos con una cadena. Ya toca de nuevo la esquina. Va esquina y 2 grupos. Así que aquí, de nuevo, una esquina. 2 cadenas en la esquina. En el mismo espacio hago otro grupo. Y cadena. Ahora tocaría hacer aquí los 3 puntos altos sin terminar, cadena, los 3 puntos altos sin terminar, cadena y aquí de nuevo la esquina. Y ya completaríamos
la vuelta. Voy a terminar con vosotros. Esto se hace rápido. Cadena, de nuevo otro grupo. Cadena. ¿Veis? Tengo la esquina, los dos grupos. Me toca de nuevo esquina. Dos cadenas. Esto con las dos hebras pasa a veces, que me cojo una hebra nada más. Cadena. Ya he completado la última esquina. Y completo la vuelta con los dos grupitos que me faltan. Y cierro. Cadena. Hemos completado la vuelta. Me voy aquí al centro de este primer grupito y al centro de la esquina. No os preocupéis si os queda un poquito así a bombaillo. Después esto va cogiendo la forma. No nos interesa dejar, para que no pasara, deberíamos dejar dos cadenas en vez de una en los grupitos. Pero no nos interesa para que no nos queden muchos huecos después en nuestro bolso, que no se nos, luego se nos abre un poco así. Y no, que sea lo más tupido posible. Ya va cogiendo la forma cuadrada. Llevamos 1, 2, 3, 4. Vamos a hacer la quinta vuelta. Son 6 vueltas nada más. Así que ya mismo terminamos. Subimos con 3 cadenas. Terminamos el granny central. Hemos hecho un punto alto. Hacemos otro punto alto y otro punto alto. Completos esta vez. 2 cadenas. En la esquina volvemos a hacer en el mismo sitio un punto alto. 2 puntos altos terminados completos. 3 puntos altos. Tenemos la primera esquina. Sin cadena ni nada, nos vamos al primer espacio y hacemos un grupo de 3 puntos altos. Y 3. Sin cadena de separación, nos vamos al siguiente espacio. Rellenamos con 3 puntos altos. 2 y 3. Siguiente espacio, grupo de 3 puntos altos. Esquina y rellenamos los 3 espacios con grupos de 3 puntos altos. Y ya hemos llegado a la esquina. Hacemos la esquina. 1, 2, 3 puntos altos, 2 cadenas. En el mismo espacio. 3 puntos altos. Y 3. Vamos a ir haciendo lo mismo por todo el granny. Sin cadenas de separación. 3 puntos altos, 3 puntos altos, 3 puntos altos, esquina. 3 puntos altos, 3 puntos altos, 3 puntos altos, esquina. 3 puntos altos, 3 puntos altos, 3 puntos altos y cerramos. Cuando completemos la vuelta entera nos vamos a la tercera cadena con el primer punto que iniciamos y cerramos, deslizamos. Vamos a hacer la última vuelta. Esta última vuelta es un punto alto en cada punto que nos encontremos y dentro de las esquinas hacemos las esquinas. Entonces yo aquí tendría que hacer 3 puntos altos, me voy a deslizar a la esquina, no hace falta, empiezo ya directamente aquí, haciendo estos 3 primeros puntos altos, haciendo la esquina y luego continuando con los puntos. Subo 1, 2, 3 cadenas para hacer ese primer punto alto, hago el segundo y el tercero. Estoy en la esquina, hago la esquina. Con 3 puntos altos
2 cadenas y 3 puntos altos. Y ahora haremos un punto alto en cada punto que nos encontremos. Aquí tengo 3, 3, 3, vamos contando así. Aquí tengo 3, hago 3. Los siguientes 3. Los siguientes 3 van seguidos, sin cadenas ni nada. Los siguientes 3. Y los siguientes 3. Y ya estoy de nuevo en una esquina. Así que hago 3 puntos altos. Dos cadenas y 3 puntos altos. Y continuaría por este otro lado haciendo todos los puntos y cuando llegáramos a la esquina, esquina. Y así hasta completar la vuelta entera. Cerramos nuestro granny aquí en la tercera cadena con punto deslizado. Hacemos una cadena, vamos a cortar ya la hebra. Y así nos quedaría, ajustamos nuestro anillo y así nos quedaría nuestro cuadrado central. Ahora vamos a hacer 4 esquinas para rellenar ahí. Mirad, vamos a hacer estas esquinitas de aquí. Tenemos que hacer 4 en total. Voy a hacer una con vosotros y ya sabéis que tenéis que hacer 4 en total. Después uniremos al granny central para hacer nuestra esquina. Anillo mágico, de nuevo. Hemos hecho ahí una cadena. Hacemos otra más. 2 más, perdón. Sería un punto alto y ahora dentro del anillo hacemos 2 puntos altos más para tener un total de 3. Dos cadenas. De nuevo 3 puntos altos. Y hemos completado la primera vuelta de nuestro triángulo. Tenemos que tener una esquinita, lo que hemos hecho. 3 puntos altos, 2 cadenas, 3 puntos altos. Cerramos. Giramos. Subimos con 3 cadenas. Y en este primer punto vamos a hacer otro punto. O sea que ahí estamos haciendo como un aumento. Hemos hecho en un mismo punto 2 puntos. Tenemos 2. Nos vamos al siguiente, hacemos el tercero. En el siguiente el cuarto. Entonces en vez de 3 tenemos ahora 4. Dentro de la esquina hacemos 2 puntos altos. Nuestras esquinas de antes eran de 3, ahora son de 2. 2 cadenas y de nuevo 2 puntos altos. Para completar la esquina. Tenemos ahora de vuelta 3 puntos que vamos a convertir en 4. En el primero hacemos 1. En el segundo hacemos otro. Y en el tercero hacemos 2.
El tercero está más justito porque son las 3 cadenas. Entonces nos vamos arribita a la tercera cadena. Y hacemos 1 y 2. Tenemos que tener 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 a cada lado más la esquina. Giramos de nuevo. Vamos a hacer la tercera vuelta. Y repetimos lo mismo. Haciendo un aumento, nada más empezar. Hacemos ahí las 3 cadenas. Y en ese primer punto, un punto. Después hacemos un punto en cada punto. Hasta llegar a la esquina. Dentro de la esquina, 2 puntos altos. 2 cadenas. De nuevo, 2 puntos altos. Y ahora un punto en cada punto. En este último, que es el de las cadenas, aquí la tercera cadena, tendremos que hacer 2. Para sumar ahí un punto, giramos. Entonces, en cada vuelta estamos sumando un punto aquí, más los 2 de arriba de la esquinita. Así que teníamos antes un 2, 3, 4, 5, 6, ahora tenemos un 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Vamos a hacer otra vuelta donde tendremos 3 más, que serían ya 12 en cada lado. 1, 2, 3. Tengo mi primero, el segundo del aumento. Y un punto en cada punto. He llegado a la esquina, hago 2 puntos altos. 2 cadenas, 2 puntos altos. De nuevo completo todos los puntos y en el último hacemos 2 puntos. Aquí habría completado mis 12 puntos al otro lado, haciendo aquí el aumento al final. Y ahora vamos a dar una vueltecita aquí abajito en punto bajo para poder unir bien en la pared que nos vaya tocando. Tenemos que hacer 4 esquinas como esta y hacerlas iguales, terminándolas con la vuelta de punto bajo aquí que os voy a explicar. Yo he contado y tengo aquí 21 puntos altos en cada pared, más le voy a sumar uno y otro para la esquina, para engancharlo en la esquina. Entonces serían 21, 22, 23. Tenemos que hacer 23 puntos bajos aquí en la base del triángulo. Aquí voy a cortar un poco esto que está muy largo para que no me moleste tanto y voy a ir escondiéndolo cuando llegue ahí. Entonces, subo con una cadena. Son 23, tendría que hacer a cada lado 11 y 11, 22 y en el centro el 23. Vamos a ir calculando que nos quepan aquí 11 puntos. Entonces aquí en este primer punto hago 1, 2, 3, metiéndome en el espacio, 4, 5, 6, 7, 8, 9
10, 11. Ya tengo mis 11 a un lado, estoy en el centro. Hago ahí el 12. Y tengo que tener otros 11 aquí, en el otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Bueno, pues me quedan muy justo, así que voy a deshacer hasta el centro para repartir, que aquí he metido 3 muy juntitos y solo voy a meter 2. Vamos calculando así, ¿vale? Aquí tendría ya mis 2 del otro lado, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Tenemos nuestros 11 puntos altos, hacemos una cadena y ya cortamos la hebra. Entonces tengo 11, 11, 22 y uno aquí, 23. Los 23 puntos que necesito para luego poderlo acoplar bien a uno de los laditos. Vamos a hacer así 4 esquinas. Mira, para no tener que estar luego añadiendo el hilo, nos vamos a cortar. Cuando terminemos cada triángulo, vamos a ir uniéndolo. No hacemos 4 y luego los unimos, bueno, como queráis, pero yo he pensado que es mejor así para no tener que estar añadiendo tanto el hilo. Entonces dejamos ahí, terminamos nuestros 23 puntos y ya directamente lo vamos a unir. Mira, lo que tenemos que hacer es nos ponemos el triángulo del derecho, el granny del derecho. Y yo quiero que se vea un bordecito, ¿veis? Como este de aquí. Quiero que se vea. Entonces, para unirlo y que se vean los bordecitos, tengo que dejar a la vista esta espiguita y dejar a la vista esta espiguita. Y para eso tengo que unir cogiendo una hebrita que hay aquí dentro. Mira. Por la parte del revés, tenemos aquí esta lazadita, que es independiente a la espiga que tenemos ahí arriba. ¿Veis? Por detrás justo. Ahí. Y en este triangulito pasa lo mismo. ¿Veis que tenemos justo arribita 2 hebritas? Esa es la que vamos a ir cogiendo. La espiga la vamos a dejar a la vista. Entonces, hacemos esto para dejar así a la vista. Y bueno, en la esquina directamente nos vamos a meter lo que es en una cadena o dentro de la esquina. Voy a mirar aquí porque yo creo que me metí dentro de la esquina. No estoy segura. No, me metí en la cadena. Nos vamos a meter, como tenemos 2 cadenas, en la que tenemos más cerquita. Tenemos 1 y 2, dejamos una para un lado y la otra para el otro. Entramos en la cadena. Entramos ya directamente aquí, en este primer espacio, en estas primeras 2 hebritas que tenemos aquí detrás. ¿Veis? A ver, estoy cogiendo 3. 2. Un poquito más entretenido, pero el resultado, como queda bonito, merece la pena. Vale. Y ahora vamos a deslizarnos. Y ahora vamos a ir buscando detrás de cada punto. Tenemos un punto aquí. Y nos vamos ahí y nos vamos detrás justo del punto que corresponde. Como tenemos 23 puntos, nos van a coincidir con los 23 que hemos hecho. Es un pelín más entretenido, pero se hace. Ahí lo tenemos. Sacamos y deslizamos. Nos vamos al segundo punto. Bueno, sacamos y deslizamos, que yo me he deslizado una hebrita nada más.
Así que vuelvo a hacerlo. Ahí y ahí. Deslizamos nuestras 2 hebras. Siguiente punto. Buscamos esas 2 hebritas que tenemos ahí. Tenemos 2 porque estamos utilizando una hebra doble. Si no, tendríamos 1. En el siguiente. Y deslizamos. Cogemos el siguiente con el siguiente de la parte del triángulo. Y así vamos a ir uniendo la pieza. No es tan difícil, aunque os parezca viéndome a mí. Ahí. ¿Veis? Si queréis podéis de antemano sacar así un poquito y ya las tenéis más a la vista. ¿Veis? Esta con la siguiente. Deslizamos. Cuando localicéis cuál es la hebra, que es fácil, ¿eh? Ahí. ¿Veis? Nos va quedando este reborde por aquí, que bueno, a mí por lo menos me gusta. Ya vosotros, si lo queréis hacer escondido, no tenéis que ir, vais uniendo simplemente las espiguitas, pero queda más mono así, ¿eh? Vamos a ir uniendo los 23 puntos con los 23 puntos, hasta llegar al último punto, que sería justo el de la cadenita que tenemos aquí de la esquina. Y nuestro último punto, que sería la cadenita, de las 2 que tenemos, cogemos una y la otra la dejamos para el otro lado. Ahí cierro, hago una cadena y cortamos. Y así nos quedan las uniones, nos van a ir quedando así, como que sobresale un poquito. Queda muy mono así. Tenemos que hacer cada esquina que hagamos, rematamos haciendo la última vuelta en punto bajo. Y aquí he cometido el error de cortar la hebra, pero os digo que no la cortéis y directamente procedáis a hacer la unión de la esquina. Si no, tenemos que estar añadiendo. Y nos queda de esta forma, porque después vamos a utilizar así nuestro granny. ¿Veis? Vamos a completar las 3 esquinas que nos faltan. Cuando tengamos nuestros 4 lados unidos, nos queda el granny. Esto lo he hecho ya para ir adelantando en un lateral. Entonces, guiaros por, bueno, yo por ejemplo, como he terminado aquí de unir, voy a dejarme esto como la parte de arriba, ¿vale? Un lateral, y ahora voy a trabajar con vosotros el otro, que se hace exactamente igual que este. Esto nos unirá después, cuando tengamos el otro hecho, el otro lado hecho, nos unirá aquí en el centro. Con punto deslizado lo uniremos como una especie de costura. Entonces, vamos a montar aquí unos puntos, los puntos de medio punto alto, y vamos a trabajar 20 vueltas con esos medios puntos altos. Me entran 30 puntos. Son unos 20 centímetros, si lo queréis hacer por centímetros. Entonces, perdón. Vamos a coger nuestro hilo y lo añadimos aquí a una de las esquinas,
voy a hacer el otro lado con vosotros. ¿Veis? He hecho este lado, estamos por el derecho, voy a hacer el otro. Entonces ahí añadimos el hilo, sacamos y hacemos una cadena. Y nos cogemos las hebras para ir escondiéndolas a la vez que vamos haciendo puntos. Bueno, esa cadena no la cuento como punto. Así que cojo hebra y hago ese primer punto ahí en la esquina. 1. Y vamos a tener un total de 30. Aquí ya en cada punto hacemos un punto. Llevo 3, 4. Nos vamos encontrando puntos, así que no hay problema, ¿eh? 5, 6, 7. Voy a seguir trabajando hasta aquí al centro para deciros cómo hacemos aquí. Hasta aquí tengo 13 puntos tejidos, he llegado al centro. Mira, aquí donde hemos hecho la unión de las esquinas con el granny, ahí hacemos el 14. Dentro de la esquina hacemos el 15, el 16. O sea que hemos metido 2 dentro de la esquina y ahora aquí la siguiente unión, el 17. Y continuamos el resto de la vuelta. 18, 19. Yo espero que me queden 30 porque me tienen que cuadrar los mismos puntos que tengo en el otro lado. 19, 20, 21. Y si no, pues tengo que hacer lo posible por cuadrarlo. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y los 30. ¿Veis? Y los 30. Nos entran 30 puntos ahí. Hemos hecho la primera vuelta de las 20 que tenemos que hacer. Aquí antes de girar voy a hacer una cadena, giro y ahora ya hacemos un punto en cada punto. O sea, en los 30 puntos vamos dando vueltas y vueltas hasta tener 20 vueltas en total. Perdona, es que me pilla esto que me pesa ya y me va resbalando. Aquí no tengo mucho más que explicaros, simplemente era esa primera vuelta para que supierais cómo teníamos que trabajar los puntos del centro. Lo demás es trabajar un punto sobre punto, 30 puntos es la cuenta que me sale a mí, espero que os salga las mismas si estáis haciendo lo mismo que yo. Y nada, trabajar 30 puntos a un lado y a otro y serían 20 vueltas en cada lado, de medio punto alto. ¿Vale? Bueno, voy a continuar aquí, ya termino esta vuelta, más que nada porque si sois principiantes o no tenéis mucha técnica todavía, que sepáis cuál es el último punto porque no vayáis a ir sumando o restando puntos. ¿Vale? Siempre tienen que ser los 30. Entonces tenéis que tener cuidado, aquí veréis. Aquí hay uno y parece que ya no hay más y sí que hay. Tenemos aquí otro, ¿veis? Ahí. Hago una cadena, giro y ya, mi primer punto lo hago justamente en el primero. No cuenta la cadena como un punto, ¿eh? Ahí justamente hago el primero y voy trabajando de nuevo. Esta sería ya la tercera vuelta. Y nada más. Perdón. Trabajamos los 30 puntos de nuevo. Tened en cuenta siempre, este es el penúltimo, este es el último. ¿Vale? Que no os vayáis comiendo puntos ni nada. Ni sumando ni quitando. Y trabajamos así
estas 20 vueltas que hemos hecho en un lado, vamos haciéndolas en el otro.